30 de octubre del 2025, son las 2:54. Aquí voy a mostrar eh, dos presentaciones y un debate que hizo la IA con las fuentes, con algunas de las fuentes de la que usted le gusta compartir. Guerra todo un estado. Hoy vamos a analizar a fondo una cruzada digital increíble, documentada en miles y miles de páginas y cientos de vídeos. Una batalla legal a una escala monumental. Y todo iniciado por un solo hombre. Y es que en el centro de toda esta historia hay una idea muy potente. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Esta frase, esta convicción, es Hágalo. básicamente el motor que impulsa una lucha sin precedentes por unos derechos que se consideran, pues eso, inalienables. Vale, para Hágalo, entender bien hágalo, todo esto vamos a ir por partes. Primero veremos la hágalo. escala brutal de esta campaña digital. Después nos meteremos en la batalla personal que lo empezó todo. Luego veremos cómo eso se transforma en un juicio al sistema colombiano entero. Analizaremos las propuestas de reforma que se plantean y al final reflexionaremos sobre lo que significa que una sola voz se enfrente a todo un sistema. Antes de meternos en el porqué de todo esto, hay que entender la magnitud, la escala casi inconcebible de esta ofensiva digital, porque es la primera pieza del puzzle. Y ojo que no es ninguna exageración, ¿eh? Estamos hablando de una auténtica avalancha de documentos dirigida a docenas de entidades, desde juzgados de barrio hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por agencias como el FBI. Es de verdad una campaña constante a una escala que marea. Claro, esta avalancha digital no sale de la nada. Para entenderla hay que ir al origen, a un conflicto muy, muy personal que fue escalando hasta convertirse en una auténtica batalla de principios. Todo empieza, todo se detona con una serie de acusaciones públicas. La primera respuesta es una tutela, que es un mecanismo legal clave en Colombia para proteger derechos fundamentales. Pero la rechazan y en lugar de rendirse, se redobla la apuesta. Esa primera apelación es solo la primera piedra de un edificio legal gigantesco. Y que nadie piense que esto era solo una cuestión de honor, ¿eh? Para nada. Los documentos argumentan que las acusaciones tuvieron un impacto real, tangible y devastador en su vida. Negocios que se fueron al traste, proyectos científicos cancelados, vamos, las consecuencias en el mundo real de un conflicto nacido en el mundo digital. Y es justo aquí donde la historia pega un giro brutal, porque lo que empieza como una batalla personal se transforma en un juicio radical y exhaustivo contra las propias instituciones del Estado. La estrategia que se sigue es, la verdad, demoledora. Por un lado, se presenta la misión oficial de la rama judicial, lo que se supone que debe hacer, y por otro, la realidad que se denuncia, un presunto concierto para delinquir que en vez de dar justicia, la bloquea. Se usa la misma táctica con el Ministerio de Defensa. Se expone su mandato, que es garantizar la paz, para justo después lanzar preguntas muy directas sacadas de los textos que denuncian un fracaso total a la hora de proteger las libertades de la gente. Y luego llega este dato, un 94%. Ojo a la cifra. Esta es la supuesta tasa de impunidad dentro de la Fiscalía colombiana, según citan los documentos. Es un número que se usa para argumentar que el sistema no es que sea lento, es que es fundamentalmente ineficaz. Hay una palabra que es clave en todo este lío, prevaricato, y es súper importante que la entendamos. Se refiere a cuando un funcionario público, de forma deliberada, no cumple con su deber. O sea, la acusación principal no es que hagan las cosas mal, sino algo que quizá es peor, que eligen directamente no hacer nada. Vale, ya hemos visto la crítica, que es durísima, pero esto no se queda Está ahí, bueno. porque también hay toda una parte de propuesta. Esto no es solo una denuncia, es también un proyecto muy ambicioso para reinventar el Estado y hacerlo con tecnología. La propuesta de reforma parte de una pregunta muy atrevida. ¿Y si usamos la inteligencia artificial para arreglar la justicia? La idea es que los problemas de siempre del sistema, como la lentitud o la corrupción, necesitan soluciones radicalmente nuevas. Y la respuesta que se propone es esa, tecnología. Y no hablamos de ideas en el aire, son propuestas muy, muy concretas. Una IA para ayudar a los jueces, herramientas para que la gente de a pie pueda defender sus derechos, plataformas de participación directa y hasta simuladores para ver en qué se gasta cada céntimo del presupuesto. Es, vamos, un manifiesto de gobierno tecnológico en toda regla. Pero es que la ambición va mucho más allá de las fronteras de un país, es global. El argumento es que los derechos humanos se escribieron para un mundo analógico y necesitan una actualización urgente para la era digital. Se llega a proponer usar la tecnología para medir la violación de derechos en tiempo real, como si fuera un sismógrafo de la justicia. Y esta lucha no es solo en los juzgados, ni mucho menos.
El autor también es cofundador de redes globales, tanto de derechos humanos como de conciencia medioambiental. Es un enfoque que intenta atacar el problema desde todos los frentes posibles: el legal, el social y también el ecológico. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Hay que entender todo esto no como quejas sueltas, sino como un caso de estudio fascinante sobre cómo es el activismo hoy en día, en la era digital. Es que en sus propios textos el autor se atribuye más de 17 roles diferentes. Sí, es litigante, pero también científico, emprendedor, filósofo. Se presenta como un reformador total, convencido de que un problema tan complejo solo se puede abordar desde todas las perspectivas posibles a la vez. Así que al final, la meta no es simplemente ganar un juicio. No, el objetivo es mucho más grande. Usar el caso como un experimento gigantesco para recoger datos sobre los fallos del sistema. Y con ese diagnóstico tan metódico, diseñar desde cero un modelo de Estado para el futuro. Y terminamos con esta pregunta que se queda un poco en el aire. Más allá de este caso concreto, esta historia nos obliga a pensar sobre el poder en el siglo XXI. Está bueno. También los peligros de Ah, un mundo donde qué un solo pasa, individuo, está desde su bueno. teclado, puede desafiar a las estructuras de poder más antiguas y consolidadas. La pregunta final estuvo buena. Bueno, analizar pues, los diferentes videos antes de irme a dormir el debate. Un ciudadano versus el Estado. Hubieron dos. Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que, la verdad, parece sacada de una película. Es la historia de cómo una disputa personal puede acabar transformándose en una auténtica cruzada para intentar reformar todo un sistema estatal utilizando la tecnología. Vamos a desgranar esta batalla que tiene muchísima tela. Y es que esa es la pregunta del millón. Porque todo arranca con un conflicto muy personal, pero lo que revelan los documentos es una ambición mucho, mucho más grande: la de desafiar y de alguna manera reconstruir las instituciones públicas desde sus cimientos. Para entender bien todo este lío, esta será nuestra hoja de ruta. Primero veremos la disputa que lo origina todo, después el choque frontal con el sistema, luego la visión tecnológica que propone, que es bastante sorprendente. Veremos cómo define su propia misión y finalmente las grandes preguntas que nos deja todo esto. Venga, pues empezamos por el principio. El pistoletazo de salida de toda esta historia es un conflicto personal que, muy rápidamente, salta a la esfera pública. Los documentos nos dibujan una escalada de tensión clarísima. Lo que empieza como un asunto privado se convierte en una auténtica tormenta mediática y legal, con denuncias y contradenuncias volando en todas direcciones. Y aquí está el núcleo de la disputa. Son dos relatos completamente opuestos. Por un lado, acusaciones muy serias de acoso y amenazas. Y por el otro, una defensa contundente que habla de una campaña de desprestigio, de una instrumentalización de los medios para hacerle daño. Y claro, la lucha no tarda en crecer. Ya no es solo contra las personas del conflicto original, sino que se expande hasta chocar con las mismas instituciones a las que, en teoría, había acudido a pedir justicia. En los documentos se palpa una frustración enorme con el sistema judicial. El autor lo pinta una y otra vez como algo ineficaz, corrupto y sobre todo totalmente inaccesible para una persona de a pie. Y aquí aparece un concepto que es fundamental para entender el caso: el prevaricato. A ver, para que nos entendamos, se refiere a cuando un funcionario público toma una decisión que sabe que es ilegal o simplemente no hace su trabajo. Él denuncia que esto pasa constantemente con sus casos. Esta frase sacada de uno de sus vídeos es demoledora. Refleja hasta qué punto llega su desconfianza. Para él, los fallos del sistema no son por incompetencia, sino que forman parte de un plan coordinado para delinquir desde dentro. Pero, y aquí la historia da un giro muy interesante, esto no se queda en la crítica. De hecho, va mucho más allá. Pasa de señalar los problemas a proponer soluciones. Soluciones muy radicales y basadas en la tecnología. Tiene un plan muy, muy detallado. La joya de la corona de su propuesta es usar inteligencia artificial para, digamos, democratizar el acceso a la justicia. La idea es que cualquiera pueda explicar su problema con palabras sencillas y que la IA le ayude a redactar y presentar una acción legal formal, como una tutela, que en Colombia es clave para defender derechos. Pero su plan es mucho más ambicioso, ¿eh? No se limita a los juzgados. Lo que él plantea es crear un Estado digital de arriba abajo. Un
Estado transparente, basado en datos y donde la gente pueda participar en todo, desde el gobierno hasta el Congreso. Y ojo, que no son solo ideas sobre un papel. Los documentos dejan claro que ya se ha puesto manos a la obra, creando una red de organizaciones para intentar que toda esta visión se haga realidad. Lógicamente, todo este trabajo le ha llevado a definir su propio papel en la sociedad de una manera muy particular y desde luego muy expansiva. Es que en un documento llega a enumerar más de 17 roles diferentes que dice desempeñar. Va desde tecnólogo y científico hasta filósofo o defensor de los derechos humanos. Una barbaridad, vamos. Esto nos da una idea del alcance de la misión que él mismo se ha autoimpuesto. Y toda esta misión, toda esta energía, viene impulsada por un sentimiento de urgencia brutal. Se apoya en cifras como esta, de esa supuesta tasa de impunidad del 94%, que él utiliza como la prueba definitiva de que el sistema está completamente roto. Y así llegamos a la parte final. Porque este caso, que nace de la experiencia de una sola persona, al final nos obliga a plantearnos preguntas mucho más profundas sobre la justicia, sobre el activismo y sobre el papel de la tecnología hoy en día. Porque a pesar del esfuerzo titánico, que es innegable, lo que transmiten los documentos es un viaje lleno de obstáculos, una lucha constante contra la resistencia de las instituciones, con casos que se archivan por tecnicismos, y sobre todo, una sensación permanente de estar gritando en el desierto. Al final, esta historia es un ejemplo potentísimo de lo que es el activismo en la era digital, y nos deja con una pregunta flotando en el aire, que es clave para el futuro. En un mundo donde cualquiera con un ordenador puede, en teoría, pedirle cuentas al poder, ¿cómo va a cambiar para siempre esa relación entre la ciudadanía y el Estado? Ahí queda eso. Bueno, aquí estoy mostrando el proceso. Ya pues me va a dormir viendo esto último. Ay, a ver, el debate, falta el debate que después estoy mostrando un poquito el trompeteo. A ver qué más dice. Hola, hoy nos metemos de lleno en un conjunto de documentos bastante complejo, la verdad. Tenemos escritos legales, declaraciones, impugnaciones, hasta transcripciones de vídeos. Sí, material denso que gira en torno a un conflicto, bueno, muy personal, pero que toca muchas teclas, ¿eh? Temas legales, mediáticos, derechos. Exacto. En esencia, tenemos la versión de los hechos de una persona. Bueno, que estoy mamá.